Hola mis hermanos, buenas tardes una vez más. Si gusta acompañarme abriendo su Biblia, le invito a abrirla en Deuteronomio, por favor. Capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Continuando con la serie La obediencia, yo le he titulado a este tema Un pacto de obediencia. Deuteronomio 5:1 dice así: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. ¿Cuántos están vivos hoy? Pues con nosotros es este pacto el día de hoy. Un pacto de obediencia. Seguramente para alguien o para algunos que han vivido sin reglas, sin leyes y sin el peso o la guía de una autoridad sobre su vida, pues les debe ser difícil aceptar autoridad en su vida o un nuevo orden y forma de ver las cosas. Alguien que por lo menos en algún área de su vida nunca alguien más le ha dicho cómo tiene que hacer las cosas. Ha sido influenciado a hacerlas de otra forma, de tal manera que le es difícil aceptar un nuevo orden para su vida. ¿Usted cree que hay personas así? Sí los hay, ¿verdad? Hay además a quienes les es difícil aceptar un nuevo orden para su vida, aun estando casi convencidos de que este nuevo orden es absolutamente para su propio bien. Es decir, sabiendo que un plan como el del Señor, por ejemplo, el plan de salvación bíblico, el plan de la vida cristiana en la Biblia, sabiendo que es el mejor de los planes para el ser humano, aún así lo rechazan, se rehúsan a vivirlo. El pueblo de Israel tuvo esta actitud en muchas ocasiones. Durante 430 años de esclavitud estuvieron en Egipto, más de 40 generaciones, y de repente, al ser liberados por Dios a través de Moisés, experimentan el comienzo de un nuevo estilo de vida, pero ahora bajo el cuidado de Dios y bajo los mandatos de Dios. Esto fue un impacto total para el pueblo de Israel, por lo menos para una gran mayoría. De ser esclavos a ser libres, pero con un nuevo orden y una nueva ley. Después de haber sido influenciados 430 años con un estilo de un sistema de gobierno totalmente corrupto y lleno de depravación. Imagine el grado de influencia, mi hermano, que sufrieron los israelitas por parte del pueblo egipcio en todas las áreas de su vida. En su vida personal fueron invadidos, no les permitían vivir. En el área sentimental, en el área familiar, en el área laboral, fueron influenciados de manera terrible. Los primeros capítulos de Éxodo dice que los trataron con rigor, con amargura y con mano dura. Así trataban los egipcios al pueblo de Israel. La influencia egipcia era total sobre el pueblo hebreo. De hecho, muchos de los que salieron de Egipto, siendo hebreos, su corazón era egipcio. A los israelitas les fue impuesto un estilo de vida totalmente distorsionado, comparado con el orden que Dios trajo a ellos después de liberarlos. Esto los hizo confundirse. Una persona, cuando no acepta la ley de Dios de inmediato y cuando la cuestiona, algunos suelen confundirse. Se distorsiona tanto su manera de pensar que ya estando libres por el Señor, siguen extrañando las cosas de la vida pasada. Los israelitas extrañaban la comida y el conformismo, porque eso era lo que extrañaban, la comida y el conformismo.
No había ninguna situación que los llevara para provecho en su vida en Egipto. Y la comida no era lo que Dios les tenía preparado, era un otro estilo aún de comida. De hecho, muchos que intentan hoy ser cristianos, intentan, viven así, extrañando todavía ciertas cosas que hacían en su vida pasada y no se dan cuenta que lo que realmente extrañan es mala comida y conformismo. Mala comida me refiero a un estilo de vida que no aprovecha. Y conformismo porque el que se adapta al mundo, el que se conforma al mundo, se hace al molde del mundo y el mundo es un círculo vicioso. Nada más. Trabajando en Egipto, la paga por obedecer era muy mala paga. ¿Cuántos saben eso? Muy mala paga. Un mal patrón paga mal. El patrón en Egipto pagaba con maltrato, heridas, aflicción, opresión, e Israel tenía que tenerle lealtad a quien le causaba todo esto. Imagínese, tener usted que serle leal a quien le causa heridas, maltrato, aflicción y opresión. Imagínese. Esto es exactamente lo que sucede a alguien que vive esclavizado por el pecado. Porque la paga del pecado es una mala paga. ¿Qué es lo que paga el pecado? Muerte. Ese ejemplo, el ejemplo que usó el apóstol Pablo para escribir ese versículo, se apoyó en el ejemplo de un patrón que paga. Tú le sirves a un patrón y te paga. Si tú le sirves al pecado, te paga. ¿Cuál es el salario que el pecado paga? La muerte. Ese es tu cheque al final. Esa es tu liquidación, te liquida. Una mala paga era lo que recibían por trabajar esclavos en Egipto los israelitas. Algo muy triste pero real, mis hermanos, es que todo el maltrato que recibieron los israelitas de parte de los capataces egipcios, mismo que mantuvieron reprimido porque no podían defenderse, lo exteriorizaron después ante Moisés, manifestado en rebeldía. ¿Cuántas cosas no le dijeron a Moisés habiéndolos llevado ya a la libertad de Dios? ¿A eso nos trajiste, Moisés? ¿A morir en el desierto? ¿A morir enterrados en la arena? ¿A eso nos trajiste? ¿A comer este pan? Ya estamos enfadados de este pan. Así le dijeron. Ya estamos enfadados de este pan que cae del cielo. Y exteriorizaron, mis hermanos, toda su rebeldía que tenían reprimida ante los egipcios. Tenían que sacarla, como una olla de vapor, ¿verdad? Le quitas la válvula, hasta los frijoles van a dar por allá, ¿no? Sale todo. Tenían que aprender a obedecer. ¿Cuántos de aquí saben que la obediencia es algo que se aprende? Nadie viene obediente de fábrica. Imagínate que nuestros hijos fueran obedientes de fábrica, que al salir del vientre de su mamá, ya, ¿en qué te puedo servir, papá? Lo que quieras, papá, tú nomás di. La obediencia es algo que se aprende. Lo que traemos de fábrica, ¿qué es? La rebeldía. Tenían que aprender a obedecer los israelitas y dejar su rebeldía para poder avanzar a la tierra prometida. Quiero hacerle unas preguntas, mi hermano, mi hermana. No es para que me responda en voz alta, solamente medítelas. Le quiero preguntar lo siguiente: ¿cuántos de ustedes viven ya en el nuevo orden de vida que Dios les ha traído? ¿Este nuevo orden de vida es bueno y edificante para usted, comparado con el desorden anterior que usted vivía? Algunos responden sí. Otros responden no. Pero aún puede haber algunos inseguros de responder a pesar de tener años de haber asistido a la iglesia. Hay gente que tiene años asistiendo a la iglesia y siguen cuestionando el plan de Dios para su vida. Y a la hora de las pruebas y a la hora de las aflicciones, no se someten en obediencia al Señor y cuestionan lo que Dios hace. No hay obediencia ahí. La obediencia se aprende. Pero para aquellos que responden que sí a estas preguntas, ¿por qué es, mi hermano? Déjeme decirle por qué es.
¿Cómo sabemos? ¿Cómo es que estamos convencidos de que vivimos en el orden de Dios y es el mejor para nuestra vida? Lo sabemos porque bendice nuestra vida, ¿sí o no? Porque en todos los aspectos, para proceder en lo que sea, procedemos con temor de Dios, mi hermano, y eso nos guarda del pecado, el cual sabemos que ofende a Dios y nos destruye a nosotros. Y todo esto es porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen sí a eso? Los que han nacido de nuevo. Y continuamos aprendiendo a obedecer al Señor. ¿Cuántos quieren aprender más a obedecer al Señor? Es un proceso, mis hermanos. Hasta que seamos a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto, de Cristo. Ese es el ideal perfecto, Jesucristo. Espero que esta sea su respuesta, y si no, que fuera su respuesta a partir del día de hoy. Le invito a que lea nuevamente, si es tan amable, el verso 1 de Deuteronomio 5, el que le invité a leer al principio, una vez más, por favor. Dice así, Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Cuántos tienen oído para oír? Tú dices, Julio, yo estoy sordo. No, no me refiero a ese oído. Me refiero al oído del corazón. ¿Cuántos tienen oídos para oír? El Señor dice, aprendedlos. ¿Aprended qué? Sus estatutos y guardarlos. No solo los aprendas, guárdalos. ¿Para qué? Ponerlos por obra. Para eso son los mandamientos de Dios, para ponerlos por obra. Mire, mi hermano, Moisés, llegado este momento, ya vivía con una profunda y fuerte convicción de lo que significaba la ley de Dios. Esa era otra razón más para que Moisés tuviera la capacidad y la autoridad de transmitirla. La obediencia, mis hermanos, a los mandamientos de Dios la aprendemos, de modo que también seamos transmisores de ella a todos los que nos rodean. Tú debes de ser un transmisor de la ley de Dios y la obediencia a ella. Debes de transmitirla, principalmente con tu ejemplo. Debes de transmitirla a tus hijos. Decirle, hijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. La rebelión es la que no necesita maestros. ¿Ha visto usted algún maestro que enseñe rebelión 1 y 2 y 3? Curso intensivo de rebelión. Quebraría un maestro que se dedique a eso. Nadie necesita enseñar eso. Eso se aprende nada más haciendo a un lado la ley, ignorando los mandamientos de Dios y portándose, rehusando a obedecerlos. Ya vas a ser un experto en rebelión. A mí me sorprende la experiencia de Moisés cuando se encuentra con el Señor. El Señor le dice, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando se presenta ante Moisés, allí frente a la zarza ardiendo, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? ¿Usted lo recuerda? Cuando Dios le dijo esto, dice la Biblia que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sintió, mi hermano? Se sintió como Isaías, cuando dice las escrituras en Isaías, dice que cuando vio al Señor, entonces vio su condición. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Desde el día en que Dios se presentó a Moisés para llamarlo, todo lo que Moisés escucha de Dios es ley para él. ¿Ha oído usted esa frase que dice, tus deseos son órdenes? Tus deseos son órdenes. Moisés se portó de esa manera ante el Señor desde que lo conoció. Señor, tus deseos para mí ya son órdenes. Y por lo que Moisés experimentó en la presencia de Dios, mi hermano, tuvo una actitud, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sabe cuál fue su actitud de parte de Moisés? Fue reverencia. Hay gente reverente. ¿Conoce usted a alguien irreverente? Hay irreverencia cuando adoramos a Dios. Hay irreverencia cuando se predica la palabra. Hay irreverencia en muchas maneras. Los irreverentes no aman obedecer a Dios. De hecho, mire, mi hermano, la obediencia sincera, la verdadera obediencia, la que no es servilismo. La obediencia sincera se manifiesta siempre dentro del marco de la reverencia.
Y precisamente aquello que descubre a quienes son irreverentes es que cuestionan los mandamientos de Dios y los toman solo como simples sugerencias. Vienen personas a la iglesia y después de escuchar una plática bíblica en cuanto a la familia, al matrimonio, se salen, se meten la mano en la bolsa y dicen: fíjate que lo que predican ahí está bien, está bien. ¿Ha oído decir eso? Me gusta lo que predican ahí. Son como que si les haces caso, te puede ir bien. Lo toman así como buenos principios, ¿no? Son buenos principios, pero hasta ahí. Le dan un lugar, eso así, como una sugerencia. Fíjate que me gustó tu iglesia. Me gustó que me hayas invitado. Ahora me doy cuenta que aprendes buenos valores. Sigue así, te animo a que sigas así. Ellos siguen en su vida de pecado, ¿verdad? Hay gente que lo toma como simples sugerencias. ¿Qué le fue dado a Moisés por el Señor, mi hermano? ¿Las 10 sugerencias o los 10 mandamientos? Qué diferente se escucha, ¿no? Mis hermanos, para que haya orden, porque Dios no es un Dios de desorden, les dijo a los corintios, Pablo, para que haya orden debe haber una ley, para impartir justicia, protección y disciplina a aquellos sobre los cuales se establece dicha ley. Y asimismo la ley de Dios desea lo mismo para nuestra vida. Dios le dijo a Moisés: Moisés, quita la sandalia de tu pie. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas, ¿qué es? Es tierra santa. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Moisés en ese momento? Le estaba diciendo: mira, Moisés, este es mi lugar. Este es mi lugar y esta es mi condición. Mi lugar es santo y yo soy santo. Tu lugar está ahí. Quítate la sandalia. Quitarse la sandalia, mis hermanos, no es venir a la iglesia y traer las manos así como que anduviste haciendo algo. Entras a la iglesia y le haces así. Pero sales de la iglesia y vuelves a poner las manos así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo para volver a hacer alguna artimaña. Y nada más en la iglesia pones las manos así. Quitarse la sandalia es cambiar de vida. Es cambiar de estilo de vida. Suena sencillo decir: quítate las sandalias. Me las quito y ya, pero luego te las vuelves a poner, ¿no? Lo que Dios le quería dar a entender a Moisés era: Moisés, para estar conmigo hay que cambiar de forma de pensar, porque esa es tu condición, diferente a la mía. Esta es tierra santa, Moisés. ¿Sí te ubicas, Moisés? Dices: yo no me llamo Moisés, Julio. En el trayecto de Egipto hacia la tierra prometida salieron a flote las peores actitudes del pueblo de Israel, las peores. Hicieron un becerro de oro, hicieron orgías alrededor del becerro de oro. Salió lo peor en el desierto. Pero Dios los llevó al lugar ideal para quitar de ellos todo lo que no servía. Tú tomas la olla llena de cochambre, la cazuela donde asaste todos los bisteces ahí. ¿Que tienen hambre? ¿La verdad? Agarras la cazuela toda llena de cochambre, ¿y a dónde la llevas? ¿Al ropero a guardarla, colgarla a un lado de tus camisas blancas? No, la llevas al fregador. El desierto fue el fregador de Dios para Israel. ¿Cuántos están en el fregador? No me digan, hermano. Se les ve el cochambre. Y agarras la olla y le empiezas a tallar con una fibra, ¿sí o no? El Señor llevó a su pueblo al fregador. Y ahí está, con amor. Yo quiero mucho mi cazuela. La voy a lavar para volverla a usar, ¿sí o no? Él quería a su pueblo, era el pueblo de Dios. Lo voy a limpiar, lo voy a purificar, porque lo quiero llevar a una tierra prometida, pero lo voy a llevar al desierto. En el desierto salieron las peores actitudes del pueblo de Israel, habiendo sido reprimidos y maltratados por Egipto. Dios sabe, mis hermanos, a dónde llevarnos para sacar de nosotros todo lo que no sirve y así poder aprender el orden de Dios para nuestra vida. Obedecer es algo que se aprende. Y en ese lugar donde comienza la queja, en ese lugar donde comenzó la murmuración y la idolatría que traía Israel en su corazón, porque mira, hermano, el becerro de oro no lo trajeron desde Egipto, ¿verdad que no? Lo traían en el corazón.
y lo materializaron en la falda del Sinaí. Juntaron todo el oro y materializaron lo que traían en el corazón. Si tú materializaras lo que traes en el corazón, ¿qué resultaría? En el principio la tierra estaba como, mi hermano, desordenada y vacía. ¿No estábamos usted y yo así? Y llega el Señor y dice, sea la luz, y fue la luz. De esa manera en que llegó la luz a la tierra, la luz puso en orden las cosas. De hecho, la luz del sol pone en orden las cosas, toda la fotosíntesis, todo lo que hace el sol. Así la ley de Dios descubre nuestra condición y eso hace posible que comience el orden en nuestras vidas. Sin ley no hay orden. Al principio el pueblo de Israel se emocionó, se emocionaron. Llegó Moisés caminante del desierto de regreso de la tierra de Madián, regresa a Egipto para decirle a Israel, vamos a ser libres, y se emocionaron. Ofrecieron sacrificios ahí, se postraron todos en el pavimento, dice Éxodo, y adoraron. Todos se postraron, dice Éxodo en los primeros capítulos, y adoraron cuando Moisés les dijo, vamos a ser libres. Se emocionaron. Pero ¿qué pasó en el desierto? Esa emoción se tornó en, ¿qué está pasando? ¿Que no me dijeron que la vida cristiana era de libertad? Claro que es de libertad, pero también es de orden y disciplina, ¿sí o no, mis hermanos? Y en el orden y en la disciplina de Dios empieza a brotar todo lo que Dios quiere sacar de nosotros, y hay que estar sumisos, esperando en el Señor. El pueblo de Israel se emociona y estuvo de acuerdo con los planes de Dios. Vamos a ser libres, ¿cómo ven? Sí, Moisés, llévanos a la libertad. Y el Señor nos va a llevar al desierto a hacer un tabernáculo. Sí, vamos a hacer un tabernáculo. Y como dice Éxodo 5, y vamos a hacerle fiesta en el desierto. Sí, vamos a hacerle fiesta en el desierto. Pero comienzan los métodos de Dios para sacar lo que había en su corazón, para afligirlo, dice Deuteronomio, y para probarlo, a ver qué había en su corazón, y empiezan a incomodarse y empiezan a decir, ay, y cometen un grave error, mis hermanos. Dios teniendo propósitos para ellos, ellos dejan de enfocarse en los propósitos y ponen su vista en los métodos. Si tú quitas tu vista del propósito de Dios y la pones en el método de Dios, no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Muchos se pierden de los propósitos de Dios por enfocarse en el método. Y enfocados en el método, empiezan a rehusar lo que Dios está haciendo. Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? No te fijes en el método. Piensa en el propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú dices, Julio, el Señor trae un método conmigo ahorita. Déjalo que lo haga. Dile al que está a tu lado, déjalo. ¿Sí? Y pon tus ojos en el propósito. Muy bien. ¿Por qué, mis hermanos? Cualquiera que se pone a ver los métodos de Dios nunca aprenderá algo. Nunca. Nunca. Pero aquel que obedece y dice, está bien, Señor, adelante. Ese llega a la tierra prometida. ¿Y sabe cuál es la tierra prometida para nosotros? No son carros y casas. ¿Quién dijo carros y casas? Denle un coscorrón. La tierra prometida para nosotros se llama Jesucristo. Dios les prometió a su pueblo una tierra buena y ancha y que fluye leche y miel. Se llama Jesucristo. Somos llamados a ser a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. Y cuando Cristo venga seremos glorificados en nuestro cuerpo, llevados con Él. Y ese es el destino de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es nuestra tierra prometida, hermanos. Nada que ver con lo material. Regrese conmigo, si es tan amable, a Deuteronomio 5:1. Quiero comentarle algo respecto a este versículo. Dice una vez más, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos. Aprendedlos y guardadlos. Mi hermano, dice que para ponerlos por obra necesitamos aprenderlos y guardarlos. ¿Qué es aprender y qué es guardar? Aprender no es nada más venir a oír, y guardar no es agarrar tu Biblia y ponerla en el buró. No. La palabra aprendedlos, fíjese lo que significa. A mí me sorprendió esto. Es una palabra que en su raíz hebrea significa aguijonear. Aguijonear.
Aprender es aguijonear una y otra vez hasta que sepas qué es lo que debes hacer y debe formar parte de tu aprendizaje. Ya lo aprendiste, ya lo sostienes en tu mente, ya lo pones por obra porque estuvo aguijoneando. ¿Qué hace o qué recibe un niño en la escuela en 3 años de preescolar, en 6 años de primaria, en 3 años de secundaria, en 3 años de bachillerato, en otros 3, 4, 5 de profesional? ¿Qué hacen todo ese tiempo? Puro estarlos aguijoneando, con tareas, con trabajos. Y sale bien picoteado el estudiante, pero sale con su título. Aprendió la profesión. ¿Qué le dices a tu hijo cuando se pone a espantar la abejita? Se pone, ¿no? Y le dices, hijo, te va a picar. Y está el niño. Y al rato sale corriendo y regresa con una oreja toda aquí como nativo de África, ¿no? O sea, toda así colgada la oreja o el párpado todo así. ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Para qué aprendas? El aguijón fue para que aprendas. Aguijonear, eso es la math en hebreo, aprender. También aprender significa retener algo con el incentivo de la vara. Porque aprender es mucho más que escuchar, mis hermanos. A veces para aprender algo necesitamos el incentivo de la vara. David decía, Señor, tu vara me infundirá aliento. Fíjese, la vara significa corrección. David dice que cuando Dios lo corregía, él se alentaba, le daba gusto. Señor, tú me corriges y me da gusto porque me estás llevando hacia adelante. Yo tengo una niña de 5 años y jamás he escuchado que mi niña venga y me diga, papi, me encanta cuando me das de varazos. ¿Cómo me fascina, papá? Es más, déjame traer la vara y me das 3 ahorita. ¿Verdad que a nadie le gusta? ¿A quién le gusta? Al principio la disciplina no es causa de ¿qué? No es causa de gozo. Pero después trae fruto, ¿no? Yo nunca he escuchado a un niño de esa edad que llegue y diga, me encantan los varazos, me encanta traer las pompis rojas. No, a nadie le gusta la vara. Pero para aprender se necesita en ocasiones el incentivo de la vara. David le decía al Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es decir, tu corrección y tu guía me alentarán. ¿Por qué? ¿Por qué le decía eso, hermano? Porque él sabía que él era su pastor y que nada le faltaría. Amén, iglesia. Aprender también significa acostumbrar. Tú puedes darte cuenta que has aprendido algo el día que descubres que se ha hecho una costumbre en tu vida. Guardadlos. El Señor dijo, aprendan mis mandamientos y guárdenlos. No solo hay que aprenderlos, mi hermano, porque muchos se saben los 10 mandamientos de memoria, pero ¿los guardan? Esa es otra cuestión. Guardadlos. Guardarlos significa cercar alrededor, protegerlos como con espinos, como con alambre de púas, cuidarlos. Es decir, tú tienes la convicción de no robarás. ¿Cuántos tienen la convicción de no robar? Y no robas. ¿Por qué no robas? ¿Hay algo dentro de ti? No. Y se puede presentar la oportunidad, está el billete de $500 ahí en el escritorio de tu patrón y ni cuenta se dio que lo dejó. Yo qué sé. Los cartuchos de tinta que te traes a tu casa, las hojas blancas para hacer las tareas de tus hijos. Todo eso no es tuyo. Hay que dejarlo ahí. No robarás. Y está la convicción ahí que nadie te la quita porque la cuidas. Llega el viernes o el sábado, ¿verdad, varones, en tu trabajo? Y los compañeros de trabajo, vámonos, ¿qué vas a hacer? Es viernes en la noche, es viernes de antro, ¿verdad? Es viernes de, no sé. Y tú estás ahí y la convicción en tu corazón, no. Pero si le abres una rendija a la tentación, es como quitar el alambre de púas de una cerca y se meten los cuatreros a robarse el ganado. No. Y tu convicción queda expuesta a la tentación y pecas. Guarda los mandamientos, hermano, no solo te los aprendas, cuídalos. Hay aquellos que dicen, yo sí los cuido, Julio, pero hay unos que no cuido tanto.
Por ejemplo, ¿no robarás? Pues sí. ¿No levantarás falso testimonio? También, yo no soy chismoso. ¿No desearás la mujer de tu prójimo? Ay, ¿quién puede con eso, Julio? Y se burlan del mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Y no los guardan, se lo saben. Todo mundo sabe que en los 10 mandamientos dice que no desearás a la mujer de tu prójimo. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿quién lo guarda? Los mandamientos, mi hermano, se aprenden, pero se guardan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se cuidan. Jesús dijo a sus discípulos mientras dormían. Yo también les digo a ustedes mientras duermen. Algunos me dicen amén muy seguido. Sin palabras. Jesús les decía a sus discípulos mientras dormían, fue y los despertó y les dijo: tienen que orar. ¿Y qué más? ¿No se acuerda? Y velar para no caer en tentación, no entrar en tentación. No solamente orar, hay que velar. Imagínate a una persona que le preguntas: oye, ¿tú de qué trabajas? Soy velador. ¿Y qué haces ahí en tu trabajo? Me duermo. Imagínate un velador dormido. Orar y velar. Ahí está el joven orando: Señor, protégeme de mis ojos, como dice el libro de Job. Pacté con mis ojos para no ver a la doncella, Señor. No quiero pecar, guarda mis ojos hasta que me case, Señor. Y ahí está el joven haciendo pactos de obediencia con Dios, serios, fuertes, de amar a Dios con su corazón hasta el día que se case y ser virgen. Y ahí está, pero sale a la calle y ve los puestos de revistas que parecen casas de campaña, ¿no? Y ahí está, y empieza a ver las revistas ahí. Sí oró, pero no veló. ¿Me explico? Sí oró, pero no cuidó los mandamientos. Mis hermanos, para poner por obra los mandamientos de Dios, hay que aprenderlos y cuidarlos. Sea tan amable de leer conmigo Deuteronomio 5:2. Pactos de obediencia. Dice así: Jehová nuestro Dios hizo ¿qué? Pacto con nosotros en Horeb. Pacto. Mire, mi hermano, muchos intentan llevar una relación con Dios en base a trueques. ¿Qué son trueques? Cambios, intercambios. Señor, tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te prometo. Tú me das, yo te obedezco. A eso precisamente, mis hermanos, se le llama religión. Y algunos de ustedes pueden decir: Julio, pero eso es lo que hacen precisamente los religiosos. Como diciendo: yo no soy religioso. Sí, mis hermanos, pero curiosamente, muchos en las iglesias cristianas, porque estamos en la iglesia cristiana, muchos viven también intentando negociar con Dios, hacer trueques con Él sin darse cuenta de que lo hacen. Señor, si sanas a mi hijo, te prometo que no dejo de ir a la iglesia. Te prometo que me meto a maestros de niños. Me voy a meter a maestros de niños si tú haces esto. Trueques. Imagínate al Señor diciendo: yo envío a mi hijo si ustedes se portan bien. Primero. Imagínate a Cristo, y no me estoy burlando de Cristo. Imagínate a Cristo en la cruz. Ay, yo ni quería venir aquí. Yo ni quería morir por estos malagradecidos. Pero Él no dijo eso, ¿verdad que no? Él estaba allá arriba por puro amor. Tanto amó Dios al mundo que intercambió. ¿Eso dice? Que dio. Dio a su hijo. La forma que tiene el Señor a través, y su palabra nos lo dice, mis hermanos, la forma que Dios tiene de relacionarse con nosotros, con sus hijos, es a través de pactos. Dije con sus hijos. Porque nuestro Dios es Dios de, ayúdeme, de pactos. Esa es su virtud. Es un Dios de compromisos. Pero no de pactar con Dios enviando dinero a la televisora, o enviándole dinero al predicador. Por favor, mi hermano, no estoy refiriéndome a eso. De hecho, mire, déjeme hacer un paréntesis. Porque de todo lo que hemos escuchado de esto, hay algo todavía más que quiero compartirle.
enviar dinero seducidos por malas enseñanzas que dicen, pacte con Dios, envíe dinero y oramos para que reciba su milagro. Eso equivale a comprar indulgencias. Comprar indulgencias vino a ser una artimaña ideada por líderes religiosos para lucrar con la fe de la gente. Es decir, le hacían creer a la gente que comprando recibían el favor de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? De hecho, Martín Lutero, siendo sacerdote católico, peleó por esa cuestión, contendiendo por ello con la palabra de Dios. Martín Lutero, en el siglo XVI. La palabra indulgencia significa favor o gracia o remisión, el cual era otorgado por los líderes por un pago. Eso sucede hoy en la iglesia cristiana. Pacte con Dios. ¿Qué es eso? Es una indulgencia. Ahora escuche esto, mis hermanos. ¿Qué sucede en el corazón de aquellos que envían dinero? ¿Qué sucede en el corazón de aquellos que son engañados por esta enseñanza y por qué reaccionan enviando dinero? ¿Por qué hablan y dicen, yo doy $20? Quiero mi milagro. ¿Por qué lo hacen? Déjenme decirle por qué. Todos aquellos que participan enviando dinero a predicadores o a instituciones supuestamente cristianas o de cualquier denominación a cambio de un milagro, lo hacen debido a que en lugar de obedecer a Dios y esperar en su tiempo por las bendiciones de Dios, prefieren pagar por ellas para recibirlas de inmediato. Si tú eres de los que quieren las bendiciones de Dios de inmediato, eso no existe. Hay un proceso y el proceso es hacer pactos de obediencia. ¿Hay bendiciones de parte de Dios? Les pregunto. Y por montones, hermano. Pregúnteme a mí. Pero Dios dijo en su palabra, y cuando guste leerlo está en Deuteronomio 28:2, que el Señor estableció que Él otorga sus beneficios y sus bendiciones a sus hijos por obediencia, no por dinero. Amén. Hay que dejar bien claro en eso, mis hermanos, porque se nos chispotea querer hacer trueques con Dios. Dios es un Dios de pactos, no de trueques. Y eso de llamarle pacto a enviar dinero y recibir un milagro, eso no es un pacto. Eso es un fraude. Del que yo quiero hablarles del pacto bíblico. La palabra pacto es una confederación, es un convenio, es una alianza, es prometer. Sí, ellos quieren que prometas dinero, pero eso ¿qué beneficio le trae a tu vida personal? ¿Qué beneficio le trae a tu vida espiritual dar dinero? Absolutamente ninguno. Un pacto bíblico no se lleva a cabo con dinero. Un pacto es el acuerdo entre dos seres, por amor, por respeto y fidelidad, llevando a cabo acciones que solo buscan la bendición mutua. Tú bendices a Dios, Él te bendice a ti, pero no es cambio. Mi hermano, lo que hacemos por Dios no es por pagarle, es por agradecimiento. Imagínate que llegan los invitados a tu cumpleaños con los regalos y conforme van llegando con los regalos tú les dices, ¿cuánto les debo? ¿Cuánto les debo? Tú los atiendes con amor y con cariño porque ellos vinieron a tu cumpleaños, te traen un obsequio y les invitas a comer. Todo es por amor, ¿no es así? Lo que das a tu esposa es por amor, no es para obtener algo a cambio de ella. Por eso hay problemas matrimoniales, porque el varón le quiere dar a su esposa esperando algo a cambio. No, varones, hay que darse todo sin esperar nada a cambio. Mujeres también, ¿verdad, mujeres? Hay que darse todo al esposo sin esperar nada a cambio. Ese es el secreto del éxito bíblico matrimonial. Darse uno al otro. El Señor se da a nosotros, nosotros debemos darnos a Él. Eso, mis hermanos, es el pacto bíblico de obediencia. Y así es con el Señor como en el matrimonio. Por eso la institución del matrimonio nunca va a dejar de ser. Es una institución puesta por Dios. ¿Quién puede quitar algo que Dios puso? Nadie. Ya están diciendo que el matrimonio va a quedar abolido, que el pacto matrimonial va a quedar abolido. Me da risa eso. Es como el charquito diciéndole al mar, quítate aquí, ahí te voy. El charquito al mar. El Señor le dijo a Josué, Josué, nunca apartes de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, cuides y hagas. Cuida y haz, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es un pacto, mi hermano.
Eso que hizo Dios con Josué es un pacto. La palabra entonces no se refiere a una condición que Dios pone, sino a un pacto que Él propone. ¿Cuántos quieren aceptar el pacto que Dios les proponga en este día? No te puedes ir sin hacer un pacto con Él. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y cuando el Señor quiere pactar con nosotros, nos está diciendo que Él se mantendrá firme y nos invita a tener esa misma actitud de compromiso. Yo estoy firme en lo que te prometí. Tú también mantente firme. No claudiques en tus compromisos. No le falles a aquella persona con quien te comprometiste. Sea tan amable de ir conmigo, mi hermano, al Salmo 50, verso 5, por favor. Pactos de obediencia, estamos hablando. Salmo 50, verso 5. Dice así: juntadme mis santos. ¿Qué está diciendo el Señor? Reúnan a mis santos. Nos hemos reunido aquí los santos del Señor, ¿cierto? Los que no saben qué significa la palabra santo, significa en el griego alguien apartado y consagrado para servir a Dios. Eso es un santo. Reúnanme a mis santos, dice el Señor. ¿Quiénes son mis santos? Los distingue claramente este verso. ¿Sabe usted quiénes son sus santos del Señor? Dice aquí: los que hicieron conmigo, ¿qué? Pacto con sacrificio. ¿Quieres proclamar que tú eres un santo del Señor? Pues debes de ser alguien que hace pacto con Él con sacrificio. Ellos son los santos del Señor, su pueblo escogido, exclusivo de Él. Repito, los que hicieron pacto con Él con sacrificio, dice este salmo. Mis hermanos, pacto y sacrificio van de la mano siempre. ¿Por qué? Porque para vivir en compromiso hay que pagar un precio. ¿Sí o no? Pacto y sacrificio, compromiso y pagar el precio. Nadie que no quiere pagar el precio ama ser obediente a Dios. Es ilógico, ¿no? Una vida de obediencia implica pacto y sacrificio, es decir, implica compromiso con Dios y sus mandamientos y pagar el precio de vivir en santidad. ¿De qué sirve que tú digas, yo estoy comprometido con Dios, y no vives en santidad? Eso no tiene sentido. Los santos de Dios son los que hacen pacto con sacrificio. Se comprometen pagando el precio. Es posible que algunos aquí, aún habiendo ya vivido como cristianos y habiendo asistido a una iglesia por muchos años, no sé cuántos años tengas de asistir aquí o a otra iglesia, es posible que muchos aún así no viven conscientes de que nuestro Dios es Dios de pactos, Dios de compromisos. Mis hermanos, el Señor ama los compromisos, ama comprometerse, le gusta hacer promesas y cumplirlas. Durante toda la Biblia, ponte a leer la Biblia. Si no has leído la Biblia, te vas a dar cuenta que en toda la Biblia está llena de promesas, ¿sí o no? Promesas, algunas que ya se han cumplido, otras que están por cumplirse. Hay una que está por cumplir, hay muchas que están por cumplirse. Una de ellas, mi favorita, Cristo viene. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Él va a cumplir? Si Cristo ya vino a morir en la cruz, ¿cómo no va a venir por su iglesia? Porque Dios es un Dios de compromisos. A Abraham le dijo: Abraham, yo te voy a dar una simiente. Si puedes contar la arena del mar o las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿Se lo cumplió? Aquí estamos usted y yo. Como muestra de eso, no somos israelitas, pero fuimos injertados en la vid, en el Israel espiritual. Amén. Comprometerse, mis hermanos, es una virtud esencial del carácter de Dios. Es su carácter. ¿Quieres saber en qué consiste el carácter de Dios? Él es un Dios que se compromete. Punto. Y como es una acción constante en Él hacia su pueblo, por lo tanto Él espera de nosotros que vivamos comprometidos con Él. Mis hermanos, vivir la vida cristiana invocando, adorando a Dios como lo hicimos hace un momento, orando como lo hicimos también con el pastor Toño, invocando al Señor, vivir la vida cristiana con todo esto, sin comprometernos en ninguna manera con Dios, es totalmente improductivo y además inaceptable por el Señor. Dice el Señor en su palabra, y también está en Deuteronomio 4, tengan cuidado de no olvidarse de su pacto que hicieron conmigo, dice el Señor.
no se hagan ningún ídolo, ni figura de las que el Señor su Dios les ha prohibido hacer. Una pregunta, mis hermanos, ¿en qué momento usted entró en pacto con Dios? Usted hizo un compromiso con Él. Porque algunos no están seguros si ya están comprometidos con el Señor. Hoy me comprometo contigo. Desde que usted le dijo al Señor, no sé cuántas veces lo haya hecho, cuándo lo hizo, desde que usted dijo, Señor, tal vez alguien lo guió a orar y le dijo al Señor, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Jesús, te recibo, como dice Juan capítulo 1, para que tú me des la potestad de ser hecho tu hijo, Señor. Y desde ahora quiero vivir agradándote a ti y dejar la vida del pasado. Amén. ¿Sabe usted que desde ese momento usted se comprometió con Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Usted está comprometido ya. La cosa es retomar el compromiso. El compromiso ya no se vuelve a hacer, hermano. El compromiso ya está. A menos que usted no sea cristiano, usted no tiene compromiso con Dios. A menos que usted no sea nacido de nuevo ni un hijo de Dios, no se preocupe, usted no tiene ningún compromiso con Dios. Pero si usted es cristiano o dice serlo, usted ya está comprometido con Dios. Y sabe, mi hermano, según esta palabra de Deuteronomio 4, ¿sabe usted qué es aquello que nos impide cumplir nuestras promesas a Dios? Los ídolos. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, ¿dónde? Delante de mí. Es la palabra, es un mandamiento de Dios. Dios, haga de cuenta que Dios está aquí. Y usted está aquí, como mi hermanita Marta que está aquí. Si Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es porque nos está hablando cara a cara, ¿sí o no? Poner un Dios ajeno delante de Él es ponerlo aquí, es decir, en medio de Él y de usted y Él. No tendrás dioses ajenos en medio de ti y de mí. ¿Sí se explica eso? Sí, tú cuando pones un ídolo en tu vida, cuando lo acomodas, donde se acomoda el ídolo es entre tú y Dios. Cualquier cosa que pongas entre tú y Dios se llama ídolo. Puede ser algo material, tú lo sabes, puede ser lo que sea, hasta una persona. Puede ser tu novio o tu novia, que no es la voluntad de Dios que lo tengas. Y los ídolos nos impiden cumplir nuestros compromisos con Dios. Y toman el lugar que solamente le corresponde al Señor. Puede ser tu trabajo, puede ser tu dinero, puede ser tu negocio. Hay gente que ama su trabajo, lo idolatran, quieren 2 turnos, quieren hacer doble ladrillo como el faraón manda y sin paja. A mí pónganme a hacer doble ladrillo y sin paja, pero cobro a $20 la hora. Y quieren dinero y dinero y dinero. Déjame recordarle que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mis hermanos, si todos nosotros, yo me incluyo, si todos nosotros al terminar esta reunión regresamos a casa o donde usted vaya sin haber hecho un compromiso con el Señor respecto a lo que Él le haya hablado aquí, porque Dios nos habló a través de los cantos, ¿sí o no? Sí, los que tenemos oído, los que tienen oído para oír lo que la Biblia dice, pues los cantos son la palabra de Dios. Y luego viene la predicación, sea su servidor o quien sea, Dios nos habla aquí, ¿sí o no? Nos habla. Mi hermano, si usted y yo nos vamos de esta reunión sin haber hecho un compromiso con Dios en lo que Él nos haya hablado, todo esto fue tiempo perdido para usted. ¿Para qué se levantó a las 9 a bañarse? A desayunar, a cambiarse, a corretear a sus hijos de ¡vámonos ya! Y luego no agarramos estacionamiento. Nos tenemos que estacionar en las cocheras. No, nunca lo haga, ¿eh? ¿Para qué? Si usted no hace compromisos con Dios, hermano, no pierda su tiempo. Cada mensaje escuchado, cada canto entonado, conllevan compromiso. De modo que cada vez que oímos su palabra, cada vez que le cantamos e invocamos su nombre, nos comprometemos más simplemente diciéndolo. ¿Cuántos saben que con nuestras palabras quedamos comprometidos? Ah, claro. Señor, quiero ser como tú. ¿No es un compromiso? Inmediatamente. Inmediatamente. Yo quiero ser un canto. Ese fue el primero que se me ocurrió.
de compromiso. Lo estás oyendo la palabra y dices, sí, yo tengo que obedecer y aceptar el método de Dios. Sí, Señor, me voy. No, me comprometo contigo. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, ya estuvo? ¿No se lo va a decir? Dígale así como yo, Señor, ya estuvo. Hoy me comprometo. Si no, todo esto es tiempo perdido para usted. Dice un versículo en Números 30. Cuando alguno prometa algo a Dios, o le jure algo, fíjese lo que dice, hermano, o le jure algo ligando su alma, te juro con mi alma, Señor. ¿Ha escuchado eso? Cuando alguien jure ligando su alma con obligación, no quebrante su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ay, hermano. Llega mi niñita de 5 años, papi, me dijiste que me llevabas a las paletas. ¿Han oído eso? A mí se me olvida a veces. Hija, tengo prisa en la mañana y ¿me compras una paleta? Ahorita no, mija, ya que comas, en la tarde te la compro. Y en la tarde, pero puntual. Te está limpiando la comida. Papi, me dijiste que me llevabas a las paletas. Ahí está. Todo lo que hablas, dice Deuteronomio, Números 30, verso 2, todo lo que hablas, cúmplelo. Y más si ligaste tu alma cuando lo dijiste. Es decir, si lo dijiste de verdad. Es posible que esta reunión o muchas otras sean para usted un tiempo agradable, mi hermano. Lo son. Es un tiempo emocionante, exaltamos al Señor, nos impacta su palabra. Pero si no nos comprometemos a lo que Él nos está llamando a comprometernos, no debemos esperar ningún cambio espiritual en tu vida. Ay, Julio, entonces por eso no he cambiado. Sí, ¿no sabías? Que por eso nomás no cambias, hermano y hermana. Porque no te comprometes con Dios. El compromiso trae cambio. Es lógico que trae cambio. Quiero terminar con una cuestión, mis hermanos, que para algunos suele ser controversial. En ciertos ámbitos de la iglesia mundial, de hecho, se ha forjado como una moda. Es una corriente, de hecho, que ha sido enseñada por falsos profetas, falsos maestros, pero vamos a ver cómo aplicarla a nosotros, los que tenemos compromiso con Dios. Y es lo siguiente, mire. Muchos tienen la idea errónea, usada inconscientemente, de que los pastores son magos. Tienen la idea errónea de que la iglesia es una caja mágica, en donde todos entramos y mágicamente somos transformados. Tú sales de aquí siendo otra persona. Número 3, piensan que los cantos de adoración son como polvos mágicos cuando los cantamos. Son como cantos mágicos que simplemente al cantarlos o al oírlos ya salimos de la reunión siendo los supercristianos. Pero también creemos muchas veces que las oraciones son las declaraciones o los decretos de lo que queremos ser y tener, y los usamos como conjuros. Usamos las oraciones como conjuros. Alguien podría decir, oye Julio, espérame. ¿Qué acaso cuando venimos a la iglesia y adoramos a Dios, oímos su palabra y oramos, qué acaso eso no nos transforma? ¿Qué no se supone que el Espíritu Santo nos transforma a través de todo eso? Mire, hermano, le voy a responder con otra pregunta, o con 2 preguntas, aunque sé que es falta de educación responder una pregunta con una pregunta, pero esto nos va a aclarar la situación. Ayúdeme respondiendo sí o no, por favor. ¿Me ayuda? Sí, gracias. Dice así. Pregunta: ¿puede el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, enseñarnos, fortalecernos y guiarnos para ser verdaderos cristianos? Sí. Segunda pregunta: sin comprometernos con Dios a obedecer sus mandamientos y sin obedecer al Espíritu Santo cuando nos habla, ¿podemos llegar a ser verdaderos cristianos? No. ¿Dónde está la magia entonces? ¿Dónde está la iglesia mágica que transforma a la gente? Permítame complementar algo que le mencioné acerca de los conjuros. Porque muchos hablan a Dios esperando ser y tener lo que quieren, orando y declarando.
Tiene que ver con lo de la confesión positiva, pero hay algo más, porque de eso hemos oído mucho. Pero hay algo más, mire. Conjurar. Muchos creyentes hoy en día han cambiado sus oraciones por conjuros. Eso obviamente es por ignorancia o por el engaño de falsos maestros. Y vaya que está eso ahorita, pero ferviente, hermano, ahorita. En muchos lugares. Bien, mire, hermano, ¿qué es una oración? Déjeme recordarle qué es una oración. Una oración implica ruego y súplica a Dios por un favor de Él y por su misericordia, pero dirigida a Él, la oración, bajo el compromiso de ser expresada en su voluntad. Eso dice 1 de Juan 5:14, que si oramos ¿como queremos? No, dice que si oramos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye, y si nos oye tenemos lo que pedimos. Esa es la condicionante, que oremos como Dios quiere que oremos. El Espíritu Santo nos guía a orar. ¿Qué es un conjuro? Un conjuro es poner bajo juramento a alguien, ni siquiera a uno mismo. No es jurar uno mismo, es poner bajo juramento a alguien, hacerlo jurar, y por analogía, conjurar es ordenar solemnemente. Espíritu Santo, te ordeno que lo llenes ahora. Espíritu Santo, llénalo ahora. ¿Es una orden o no? Eso es un conjuro, hermano. Es obligar a alguien a que cumpla lo que tú le estás diciendo que haga. Ponerlo bajo juramento. Un conjuro tiene como propósito limitar y restringir a quien lo recibe, de modo que haga estrictamente lo que se le pidió hacer. Imagine a un hombre, quiero invitarle a que se imagine a un hombre que viene a pedir oración y yo voy a orar por él. Y este hombre se coloca aquí en esta parte en esta parte de la alfombra, aquí abajo. Yo estiro mi mano y pongo mi mano sobre él, y escuche lo que voy a orar por él. Pongo mi mano sobre él y digo: yo declaro y decreto en este momento que este hombre deja de ser borracho y pobre, y es transformado desde hoy en un excelente cristiano y en un hombre próspero y rico, por obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo, hazlo. ¿Sí saben? Mire. Pregunta, mis hermanos, ¿lo que dije fue una súplica o una orden? Fue un conjuro. Y el hombre por el cual oré, ¿qué va a suceder? ¿Se va a comprometer con Dios a vivir en santidad y dejar el alcohol, o va a esperar un cambio mágico? ¿Dios hace milagros? Sí, pero ¿cuándo los hace? Cuando Él quiere. Los que oran de esa manera por la gente son ministros sin compromiso, que confunden a la gente y los privan de hacer pactos con Dios. No haga pactos con Dios, a Él le va a dar ahorita lo que usted le pide, y yo lo declaro y así va a ser. Y les hacen creer que sus conjuros, porque oraciones no son, les hacen creer que sus conjuros son lo que transforma. Es por eso que fácilmente los engañan y logran sacarles el dinero. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe usted dónde son utilizados los conjuros principalmente? ¿En la brujería? En la brujería creen que le dan órdenes a Satanás y a los demonios. Se van a llevar la sorpresa del mundo, hermano, cuando estén a cuentas con Dios. Satanás se va a burlar de todos ellos porque les hizo creer que hacía lo que ellos querían. Pero el cobro, la factura, ¿sí o no? Por darle órdenes a Satanás, por hacerte trabajitos ahí en Martín de las Flores. ¿Recuerdan lo que les pasó a los exorcistas ambulantes en Hechos? Cuando lo quiera leer en su casa, porque estoy por terminar, es Hechos 19, usted lo lee. Fíjese lo que pasó. Eran dos exorcistas ambulantes que vieron que Pablo oraba por los enfermos y Dios los sanaba, y Dios los liberaba, y dijeron: pues vamos a exorcizar a los endemoniados. Y se fueron. Y se encontraron a un hombre poseído por un espíritu malo, y llegaron y le dijeron a este hombre poseído por el espíritu malo, está en Hechos 19, le dijeron: os conjuro por Jesús, os conjuro. ¿Qué es conjuro?
Te ordeno, espíritu malo, por Jesús, el que predica Pablo, que salgas de ahí. Ya se sabe usted la historia. ¿Qué le respondió el espíritu malo a estos hombres después de estar ahí? Se quedó callado y dijo: a ver. Conozco a Jesús, y bien. Y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? El espíritu malo no obedeció. ¿Qué quiso decir el espíritu malo cuando les dijo ustedes quiénes son? ¿Saben lo que les dijo? Les dijo: ¿y ustedes de dónde tienen autoridad o a qué autoridad se someten para querer correrme de este hombre? ¿Y ustedes qué tienen que ver con Jesús y con Pablo? A Pablo ni lo conocen, ni a Jesús ni lo obedecen. ¿Y ustedes de dónde sacan ese ministerio de exorcista ambulante? Ni siquiera está en Efesios 4. Hay apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, pero exorcista yo no veo. Si un espíritu malo, hermano, no recibe órdenes de un exorcista ingenuo, ¿usted cree que el Señor va a permitir que le ordenen lo que tiene que hacer en el corazón de una persona? ¿Verdad que no? Mejor póngase a obedecer. No espere un cambio mágico, ni en usted ni en sus hijos. Estos exorcistas creyeron que por ser judíos e hijos del jefe de los sacerdotes, por eso iban a poder dar órdenes a los espíritus malos. De cuando acá el abolengo o la posición ministerial ordena a su manera los asuntos doctrinales. ¿Cómo terminaron los exorcistas para que más se impacte usted? Dice la Biblia que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó. Y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagina, hermano, si estos hombres quedaron desnudos y heridos por un espíritu malo, ¿cómo van a quedar aquellos que le quieran dar órdenes al Señor? Si así quedaron los que le quisieron dar una orden a un espíritu malo, ¿cómo van a quedar aquellos que le están dando órdenes al Señor? Llénalo, pero ya. Y muchos me están oyendo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y deben de arrepentirse. Yo recibí un correo esta semana de un hermano de Estados Unidos que me decía: Julio, yo voy a una iglesia donde te piden que pactes con Dios, lo que ya vimos. Y me he puesto a escuchar su página y he visto que eso no es bíblico. Y estoy muy confundido. ¿Qué hago? ¿Qué cree usted que le dije? ¿Ya lo sabe usted? Salte, pero de inmediato de ahí. Y busca un lugar donde te prediquen la palabra y no te roben tu dinero. ¿Dónde está entonces el mago, mi hermano? ¿Dónde está la iglesia mágica? ¿Dónde están los conjuros y los cantos mágicos que supuestamente transforman? Nada de eso existe, mis hermanos. Lo único que existe y es real es la palabra de Dios hablada a nosotros, sus mandamientos y nuestro compromiso obediente a ella. Cristianismo, mandamientos de Dios, obediencia a ellos. Punto. Amén. Nada de que te vamos a orar por ti para que cambie. Eso no existe, hermano. Existen los mandamientos de Dios y existe la obediencia a ellos. Se acabó. ¿Cuántos quieren ser cristianos? De verdad. Le invito a orar. Cierra sus ojos si es tan amable. Vamos a orar. Señor, esta tarde nos entregamos, nos humillamos delante de ti. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has mostrado tu benevolencia, tu bondad, tu amor, tu misericordia, pero también nos has mostrado tus mandamientos, Señor, tus estatutos, tus decretos. Y tu palabra dice, Señor, que debemos aprenderlos y ¿qué? Y guardarlos para ponerlos por obra. Yo no voy a poder obedecer, Señor, si no le tengo amor a tus mandamientos y si no los cuido en mi corazón. Guíame a eso, Señor, porque a obedecer necesitamos aprender. Nadie aprende, nadie viene con la obediencia aprendida, Señor. Tu palabra dice que tú nos llevas al desierto para afligirnos como llevaste a tu pueblo, pero también para sustentarnos con pan. Nos afliges, pero nos sustentas. Y en ese afligir y sustentarnos nos haces madurar cada día más, crecer en el Espíritu, madurar en tu palabra, Señor, para ser cristianos comprometidos contigo. Señor, pedimos perdón en esta tarde si te hemos dado una orden
Si te hemos demandado algo, Señor, y no tenemos la autoridad para eso, tú mandas, yo obedezco. Dile en voz alta, hermano: Señor, tú mandas, yo obedezco. Y me gusta obedecerte, Señor, porque tus mandamientos son un deleite a mi vida, son lo mejor para mí. Me protegen, me cuidan, me llevan a ti, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.